¿Cómo están, queridos amigos de la agroecología? Nuevamente contento de estar otra vez con ustedes presentando este octavo programa. Como les he comentado en otros momentos, en otros programas, tenemos diferentes formatos. Tenemos el Noti, donde les cuento algunas 5 noticias más o menos de unos 7 minutos y les informo sobre lo que está ocurriendo en agroecología en todo el país. Después tenemos entrevistas por Zoom, obviamente con los que se encuentran en el territorio lejos nuestro. Y también tenemos entrevistas personales, como la que le hicimos a Eduardo Cerdá cuando relanzamos el canal. Y otro tipo de programa es cuando vamos a visitar las huertas agroecológicas, las granjas, o sea, directamente a los productores. Y cubrimos todo el desarrollo de lo que estén haciendo. En este caso, por ejemplo, huevos, gallinitas a campo. Visitamos la granja Bravos Pajaritos de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. No se imaginan esas 400 gallinitas, gallos y pollitos, lo bien que lo pasan. Es un spa de gallinitas. Julieta nos llevó a conocer las instalaciones, nos metimos adentro del gallinero. Sin embargo, no nos dieron ni bolilla, porque estaban unas al sol, limpiándose como hacen ellas en pocitos de tierra, otras picoteando por ahí comida, otras agua. En un momento, Julieta, para mostrarme que realmente salen tan contentas al medio del campo, tienen ahí un acuerdo con los campos vecinos, abrió la tranquera y las gallinitas empezaron a correr al medio del campo felices y contentas. Después pasamos a la parte donde duermen, donde ponen huevos. La verdad que realmente hacer el alimento así es sano por donde se lo miren. Esos alimentos están tan lejos de los superprocesados que uno consume normalmente en los supermercados. Alimentos que dice que tienen colorantes, saborizantes, todo es para que parezca algo. Pero como he escuchado por ahí, son alimentos muertos. Estos son alimentos que te da la tierra. En este caso, el intermediario es un animal, es la gallina, pero también pasa con los vegetales, que toman la luz del sol, eso dan de alguna manera minerales, oxígenos, algunos, a la tierra. Bueno, la diferencia que hay con la gran industria, inclusive también acá Julieta nos cuenta las cosas que pasan también en la industria con respecto a la producción de huevos. Y bueno, que eso desvirtúa todo el alimento y termina no alimentando, se le termina quitando minerales, proteínas. Nosotros lo que queremos lograr mostrando este tipo de producción es que se vaya tomando conciencia. Yo no digo fanatizarse y decir no puedo, no voy más a un supermercado. Yo mismo lo hago, pero de a poco, cuando fui conociendo cómo se produce un alimento que realmente es sano, me fui alejando y cada vez consumo menos, mientras puedo, menos productos superprocesados como los que encontramos ahí, que ahora le tuvieron que poner octógonos por todos lados para advertirnos de las cosas que tienen. Imagínense, bueno, la diferencia de, por ejemplo, hacer uno de estos huevos revueltos que tiene una contextura cremosa, es totalmente distinto, inclusive el sabor. Uno parte esos huevos que vienen de la industria y parece agua, la yema se mezcla enseguida con la clara, pero los dejo que se enteren de todo esto con Julieta de Bravos Pajaritos, la granja de Mercedes. Al final del programa les voy a dar unos cuantos tips de cosas que me enseñó, que había, de mitos que había con respecto a los colores, de la yema, de la cáscara. Eso lo hacemos al final del programa. Es una granja agroecológica de gallinas libres. Hermoso. ¿Qué sería eso para el que no conoce nada de la agroecología? Es poder criar gallinas a la antigua, como las tenían nuestros abuelos, en un gallinero, con las patas en la tierra, y que ponga huevos cuando quiera poner, proveerle de alimentos, pero que también permitirle que ellas busquen sus propios alimentos y que sean felices, como lo dice, que parece un eslogan, pero es la realidad. Y si comparamos con las granjas industriales, donde las gallinas están hacinadas, no se pueden levantar, viven antibióticos. Eso te iba a preguntar, porque digo, hay como dos cuestiones: la alimentación, ¿con qué los alimentás? Por eso la ventaja de libres, como dicen ustedes, sí, acá, porque ahora nos contan un poquito más.
Y después ese tema de los antibióticos, yo he escuchado que se les puede tratar con cosas naturales. Sí, sí, ¿Pero sí, por sí, qué, sí, por qué se se le da puede. antibióticos? Porque están hacinadas, porque están en un Ah, ámbito que no es natural. Están en una jaulita, chiquita así, 5 gallinas por jaula, entonces están apretadas, no pueden estirar las alas, y están todo el tiempo recibiendo hormonas y alimentación para poner más de lo que su cuerpo está preparado para poner. Ya vienen adaptadas genéticamente para poner más de lo que su cuerpo está preparado. Entonces, eso no se puede sostener en el tiempo naturalmente. Hay que sostenerlo con químicos, antibióticos, colorantes, hormonas. o sea, es El, cierto eso de el las huevo hormonas. doble yema no es un huevo de la industria, no es un huevo doble yema natural porque es una gallina muy vieja que no llega a generar 2 cáscaras, entonces pone 2 huevos en uno, que sería lo natural. En el caso de la industria, no, son hormonas para que el huevo sea más grande y salga ese doble yema que toda la gente quiere comprar, pero no tiene idea de por qué es así. O sea que es cierto eso de lo, porque yo he escuchado el tema de las hormonas, que aparte vos comprás pollo que la carne es color verde, no sabes de qué es eso. Los pollos también de criadero es lo peor que hay en cuanto a proteína animal. Porque sí, los doble pechugas están preparados genéticamente para que sean pollos grandes. Ahora, el pollo no tiene nada. Ni hablar de que son animales que a los 2 meses y medio los están faenando de la peor manera, los están criando de la peor manera y alimentando también a antibióticos porque es la única manera de sostener vivo un animal que está viviendo en esas condiciones. ¿Y cómo es? Nos contabas hace un rato de que ustedes vinieron de la ciudad. ¿Cómo fue que se metieron en esto? En este quilombo. Eso. Bueno, no, sin querer. No, en ningún momento no habíamos escuchado hablar siquiera de la agroecología, ni... Lo único que queríamos era vivir un poco más tranquilos. Estábamos cansados, la verdad, de nuestros laburos. Yo soy comunicadora y Miguel es analista de sistemas, así que estábamos enfrente de la compu todo el día. Y bueno, llegó el día que dijimos, vamos a probar a hacer algo más tranqui. Nos mudamos acá, Mercedes, al campo, una casita de campo con vecinos, zona rural, pero no este campo. Y bueno, ahí empezamos a tener unas gallinitas, pero siempre era un hobby. Nosotros nos dedicábamos ahí, en ese momento, a la gastronomía, que es algo que también nos gusta mucho, tenemos un food truck, y vivíamos del turismo. Pero bueno, con la pandemia tuvimos que buscar otras opciones y nada, teníamos 10 gallinas y dijimos, bueno, compremos 100, vendamos huevos más cercanos, después 200, esto es un camino de ida. Tenés una gallina y no paras más. Y bueno, tuvimos 300 gallinas en ese lugar donde vivíamos, que era una casa, como digo, con vecinos, se cruzaban y les comían las lechugas de la huerta del vecino. Dijimos, no da para más. Nos asociamos con un amigo y ahí montamos una granja, siempre agroecológico. Ahí empezamos a incursionar en lo que es la agroecología y la alimentación saludable y el bienestar animal, sobre todo. Yo creo que si hoy por hoy tenemos que decir cuál es el concepto que nos mueve a nosotros, particularmente, es el bienestar animal, en todos los aspectos, no solamente en las gallinas, en general. Y el no al maltrato, el no al hacinamiento, y bueno, montamos una granja muy grande, la verdad. No nos arrepentimos porque todos son aprendizajes, pero llegamos en un momento, hace 4 años, a hacer la granja de gallinas libres más grande del país. Porque levantábamos 2.500, 2.800 huevos por día. Y entonces entramos en un tren. Siempre hicimos, en todo este viaje agroecológico, por decirlo de alguna manera, siempre hicimos cosas que nos gustaron. Pero siempre hay cosas que te gustan más que otras. La crianza de las gallinas, el cuidado, el estar con ellas, el pasar tiempo con ellas, aprender, nos encanta. Ahora, el levantar 2.800 huevos, tener que empaquetarlos y tener que mandarlos a un comercio no, a 10, 20, 50 comercios por día, es algo que nos superó. Pasamos a ser vendedores de huevos. Claro. Y bueno, si bien aprendimos un montón, estuvo buenísimo por ese lado, nos dimos cuenta que no. Que
Se puede, que es algo que se habla siempre en agroecología, ¿qué tan grande puede llegar a ser? Bueno, puede llegar a tener 3.000, 4.000, 5.000 gallinas en un sistema pastoril. Con refugios abiertos, con un buen campo, por supuesto, haciendo siembra para que vivan del pastoreo, con un veterinario, con todas las precauciones que hacen falta, podés hacer agroecología en grande, con una granja. Ahora, que sea el modo de vida que uno quiere, eso ya es otra cosa. ¿Para qué? Yo quiero estar como estoy hoy, sentada acá, conversando con ustedes, con mis 400 gallinitas ahí poniendo huevos, que en un rato voy con un cajoncito los levanto, mañana ya se venden y se puede vivir de eso. Se podía vivir, sin lugar a dudas, mucho mejor con esa cantidad de gallinas, pero es otra vida. Y siempre hay capacitaciones y gente interesada en ayudar y se arman redes. Pero la conexión con otros productores para nosotros fue fundamental. Hicimos cursos en colegios también rurales, donde fuimos teniendo aprendizaje del ruralismo, digamos, pero después empezamos a conectar con otros productores. No necesariamente, hoy tenemos muchos amigos y colegas que tienen sus granjas, no solamente de acá de Mercedes, de Luján, de Navarro, y estamos todo el tiempo conectados y apoyándonos y visitándonos y poniéndonos contentos por los logros del otro, pero también con gente que tiene huerta, que produce hongos, que produce medicina natural. Así es que sí, es sumamente importante. De ahí creo que nace movimientos de los que hemos participado, como la Mesa Agroecológica de acá de Mercedes, y hoy formamos parte de la Ruta Agroecológica, que si bien es una entidad que surgió con una iniciativa turística al principio, después nos dimos cuenta que el turismo en este ámbito va de la mano de la educación. Y es más educación que turismo, porque la gente viene acá a pasar un rato o a pasar el finde, y si bien se lleva la fotito con la gallina, lo importante es lo que aprende. Aprende que los animales libres siempre van a producir mucho mejor, que los alimentos de animales libres son mucho más saludables, que si no hay químicos la vida es mejor en general, y todo eso lo aprende visitando estos lugares. Así que la verdad que en este último tiempo estamos enfocándonos mucho con la Ruta Agroecológica, que somos 6 productores, y después hay docentes, extensionistas, investigadores, gente que trabaja con nosotros, y aficionados también, que no tienen campo pero no importa, pero están acá apoyando y colaborando. Estamos muy enfocados a la educación. Se trabaja mucho en agroecología acá en Mercedes, por suerte. Son varios los municipios, pero Mercedes creo que es uno de los que está más avanzado en eso. Mercedes cuenta con un presupuesto incluso para el fomento de la agroecología, que eso sí creo que no sé si hay otro municipio que lo tenga. Para eso conformamos un grupo hace ya varios años, antes de la pandemia, que es la Mesa Agroecológica, donde nos juntábamos a pelearnos, básicamente, pero a debatir qué es agroecología, cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante. Y bueno, fuimos armando protocolos. Hay una ordenanza de agroecología acá en Mercedes, y establece, entre otras cosas, aparte del presupuesto, la creación de un consejo consultivo asesor, que se encarga, como su nombre indica, de asesorar al municipio en materia agroecológica, y entre todas las tareas que tiene ese consejo consultivo, una es certificar a los productores agroecológicos, lo cual para nosotros es un lujo. Participamos de estas charlas, reuniones, debates, y fuimos armando con gente del INTA, con gente de la municipalidad, con productores, con gente de la AMA, que es la Asamblea Mercedina de Agroecología. Fuimos armando los protocolos, después arrancaron las visitas, y hoy somos 8 los productores que ya estamos certificados, en nuestro caso certificación definitiva, y después hay también en transición, y somos 28 productores agroecológicos registrados acá en Mercedes. Después está el que hace agroecología y no le interesa saber nada con ningún registro,
municipio y nada, que es totalmente respetable. También tenemos contacto con ese, también lo visitamos, también nos acompañamos. Pero después estamos los que sí, los que nos interesa, más que tener una certificación, es mostrar. Sí, sí, darle esto una existe, formalidad esto para- existe, se puede hacer. Y hoy por hoy estamos nosotros particularmente en la granja en camino a ser la primera granja agroecológica habilitada acá en Mercedes. Porque no se habilita la agroecología, que se considera agricultura familiar, lo hace cada uno de traspatio en su casa. Sí, sí. Y en nuestro caso dijimos, bueno, está bien que se nos permita trabajar sin habilitación, porque la verdad que es mucho más saludable que cualquier otra granja, pero nosotros queremos habilitar, porque queremos que se sepa que se puede. Puede conservar. Estos huevos, Sí. 45 días en Ah. temperatura ambiente, Ajá. fuera de la heladera. Estos huevos, que sale de la granja y se entrega al que lo va a consumir. Después los huevos que tienen, que vienen, no sé, por ejemplo, de Santiago del Estero, ya tienen un viaje en camión, después llegan al supermercado, pasan un tiempo en el supermercado, después la gente lo compra, recién lo lleva a su casa, es mucho más difícil. Cuando el huevo es fresco y sale directamente de la granja al consumo de la familia, es mucho más fácil y sí, 45 días tranquilamente. Así que hoy por hoy toda nuestra producción está vendida acá en Mercedes. Tenemos 2 o 3 distribuidores muy queridos y muy amigos a quienes les seguimos entregando producción y llevan a Capital y a otros lugares, pero en general se vende todo acá en Mercedes. ¿Cuánto están sacando por mes más o menos? ¿Con 400 gallinas cuánto haces? Y nosotros estamos, bueno, tenemos 400 gallinas contando las mamás y los pollitos. Las mamás no ponen, los pollitos todavía no arrancan y hay como 30 gallos, según la cantidad de horas de luz del día. Una gallina, para tener una postura estándar, que es otra cosa que hace la industria, tiene las luces encendidas, los reflectores las 24 horas, la gallina no para de poner nunca, entonces se muere de cansada, realmente. Esas gallinas duran un año, pero se mueren de agotamiento. Y si no se mueren, igual las gasean y vuelven a rellenar porque ya al año ya no les funciona igual el negocio. Pero una gallina para poner normalmente necesita entre 14 y 16 horas de luz día. Entonces en el invierno, cuando es menos, la gallina pone menos. Porque en lugar de poner un huevo cada 26 horas, que es lo normal, por ahí pone uno cada 36. Entonces se salta un día y siempre baja la postura en esa época. Y después en verano es una locura. En verano es una cantidad de huevos que... Pero sí, nosotros hoy estamos levantando más o menos 9 maples por día. ¿Y cómo las tratan para las enfermedades? Nosotros nos manejamos de 2 maneras diferentes. Una es la preventiva, por darte un ejemplo. Todos los meses, cada vez que arranca el mes de abril, nosotros ponemos limón en el agua de las gallinas. Durante 4 o 5 días, limón exprimido, con la cáscara, con la pulpa, con todo. Ellas toman agua con limón. Eso hace que no hay gripe, no hay resfrío, no hay tos, no hay moco, que normalmente en los inviernos ataca a las gallinas. Después también ataca otras cosas como los huesos y demás a la larga, pero nos olvidamos de ese problema. Después si en alguna época del año a lo mejor comen alguna planta o alguna flor que les genera algún problema gástrico, nos damos cuenta en la caca, si demasiado blanda, si demasiado blanca, lo que sea, vinagre en el agua. También 4 o 5 días. Yo siempre digo que yo me acuerdo de mi abuela cuando yo era chica, que decía, para esto vinagre, para esto ajo. Y yo digo, es así. Lo olvidamos en algún momento. Lo olvidamos y entramos en el tren de los antibióticos y de lo químico. Pero es así. Cuando tenemos algún caso, no sé, alguna gallina que la lastiman, que hay una herida, que hay que hacer una sutura, no sé qué, contamos con un veterinario de confianza que es especialista en aves y que por suerte está. Y bueno, en esos casos sí, por supuesto, si tiene una herida habrá que poner un antibiótico, pero si no, es todo preventivo lo que hace. Para mí es un estilo de vida. Yo lo he adoptado así en este último tiempo, pero sí creo que es el único camino. El único camino. No hay duda de eso. Y
hasta hace un año atrás te hubiese dicho sí, la producción de alimentos, hoy creo que ya los tiempos se van acortando tanto que ya no es solo producir agroecológicamente, sino es asegurarnos de que todos consuman agroecológicamente y empezar a frenar prácticas como criar millones y millones de cabezas de ganado para alimentar gente y a su vez sembrar soja para alimentar ganado, para matar el ganado, para alimentar gente. Es un tema del que creo que la mayoría de la gente no está preparada para hablarlo, pero si no hacemos un cambio de paradigma, va a estar difícil. Los próximos 30 años van a estar difíciles. Así que sí, la agroecología para mí es un estilo de vida porque yo ya lo adopté así y a su vez es el único camino posible para un futuro sustentable. Lo que salen es a buscar bichitos, a la sombra de los árboles y... Les encanta. Sí. Y acá es donde queremos hacer el pastoreo que te decía. A lo que creo que apunta también una crianza saludable de animales. ¿Acá duermen? Acá duermen en estas perchitas. Suben todas acá. Y ahí ponen huevos. Ah. Esos son los cajoncitos. Miramos. Que si enfocás están los huevos ahora, porque no levanté todavía. Levanto 3, 4 de la tarde. Espero haberles transmitido realmente la tranquilidad de ese lugar. Ustedes de fondo escuchan pajaritos. Bueno, una belleza. La verdad que producir así realmente vale la pena. Les quiero leer unos tips que me dejó para ustedes Julieta respecto a los huevos. Bueno, por ejemplo, la consistencia esponjosa es porque el producto va directo a la mesa sin pasar por largos transportes ni las góndolas. Porque yo le pregunté cuando hice unos huevos que me traje, digo, esto es muy esponjoso, parece un flan. Y me dice, sí, eso tiene que ver con eso. El color de la yema es siempre distinto. Depende de lo que comió la gallina en el campo. La yema tirando a marrón significa que comió hojas de pino o casuarinas. Cuando es más amarilla comió más maíz, obviamente, y cuando es más brillante es porque comió bichitos. Y algo que no se ve a simple vista es que estos huevos no contienen antibióticos, ni colorantes, ni hormonas. Eso destaca Julieta de lo que es la producción agroecológica. Después, el huevo marrón, o a veces le dicen colorado, versus el huevo blanco. A veces nos dicen, o hay como un mito de que el colorado es de campo y el blanco es de la industria. Y dice que no, lo que pasa acá es que la gallina blanca es más requerida por la industria porque es más chiquita, entonces meten más en jaulas, es más fácil de alimentar y se reproduce más rápido. Entonces la industria la eligió. Claro, son gallinas que explotan y duran un año nada más, que explotan los explotadores, no que explotan las gallinas, pero duran un año nada más y después la faenan de la peor manera. Y lo que me decía Julieta es que no tiene que ver con el color, sino que puede ser blanco o marrón, pero ¿es de campo o no es de campo? Es de campo porque la gallina blanca o marrón comió a campo, o tiene que ver con la industria. Y la industria, ya le digo, se vuelca más a hacer huevos blancos con gallinas blancas porque es un poco más económico. Son de campo si fueran a comer al campo, si no, no. Tiene que ver también el color de la cáscara con el color de las plumas. Si la gallina es marrón, pone marrones, si es blanca, pone blanco. Son pequeños tips y detalles que uno realmente se confunde porque pasa de boca en boca y hasta que no va a la raíz no se entera de cómo son las cosas. Otra cosa que me pidió, por favor, Julieta, que les avise, pero esto es más que nada para productores, que dentro de 2 meses van a arrancar talleres específicos para productores que van a ser en forma de módulos, porque según en qué se quiera especializar cada uno, ¿sí? En criar pollitos, en la producción de huevos, bueno, van a enseñar cómo armar también gallineros, y también la parte de comercialización y marketing. Así que yo les voy a dejar en la parte de abajo del video cómo comunicarse con la granja Bravos Pajaritos, con Julieta o Miguel.
para que les dé toda la información de estos cursos que se vienen. Como siempre les digo, estamos acá para ayudarnos entre todos a conocer estos alimentos que realmente son tan buenos para la salud, que tienen energía, son alimentos vivos, no de estos super procesados que son alimentos muertos, que tienen, ya digo, que se parecen a algo. Uno pide un jugo de naranja y primero pasa por colorante, conservante, todas esas cuestiones y tiene el 1% de algo que se parece a un jugo de naranja. Bueno, por dar un ejemplo. Así que, como siempre les pido, ayúdenme a comunicar.